Padre, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando a nosotros este día, habla de que de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra que nueva criatura es. Dice que las cosas viejas han pasado, porque dice pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Habla de que hay una finalización de un tiempo o de un ciclo o de algo, pero habla de la identidad de nosotros. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habla de una transformación del ser humano, de cambios. O sea, cambios que produce Dios, cambios que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Y entonces dice que cuando viene el Espíritu, pues nos transforma a nuevas personas. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros nos convertimos en nuevos seres humanos, en nuevas personas, nueva mentalidad, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Cosas diferentes ocurren en la vida de nosotros cuando reconocemos a Jesús. Entonces, ahí cuando pasa la identidad pasada de usted y usted adopta o toma una nueva identidad, que la nueva identidad que viene diseñada desde el origen principal que el ser humano debe de regresar. O sea, Cristo nos hace a nosotros regresar a la posición y al origen correcto el cual el ser humano procede. Entonces, en el principio, Adán y Eva estaban en el origen y en el lugar correcto. El lugar correcto, en la atmósfera de Dios, haciendo las cosas de Dios. Vivían para Dios. Y entonces, Jesús viene con ese propósito de que la iglesia vuelva a ese mismo punto. De que el ser humano vuelva al mismo contacto. Porque Jesús lo que vino a hacer es unir al cuerpo, al ser humano, a la iglesia, unirse a la misma visión, unirse a la misma posición, unirse a los mismos actos que Cristo dejó. O sea, hacer las cosas que Jesús diseñó, hacer las cosas que Jesús mostró. Todas esas cosas usted y yo debemos de tomarlas y hacerlas, porque es el propósito de Dios. Que su identidad sea reflejada bajo lo que Jesús diseñó aquí en la tierra. Porque su diseño no es el problema. Su diseño no es cómo se ve. Su diseño no es cómo se siente. Su diseño procede únicamente de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? El diseño de usted ya Jesús lo manifestó y lo enseñó. Entonces, es nosotros quien debemos de tomar lo que a nosotros nos pertenece, porque la salvación le pertenece a la humanidad y la humanidad debe de aceptarla para ser salvos. Entonces nos damos cuenta que nosotros, al conocer nuestra identidad en Cristo, es muy fundamental conocerla, porque cuando la conocemos definimos nuestro valor. Cuando conocemos la identidad en Cristo, por eso la palabra que viene a cambiarnos a nosotros, a convertirnos en nuevas criaturas. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, transformarnos en nuevas personas. Porque el propósito del Señor es transformar toda la vida de nosotros. Transformar un interior que está dañado para exponer una nueva identidad de nosotros. El interior del ser humano en el transcurso del tiempo se daña. Al no tener a Cristo, nosotros en el transcurso del tiempo nuestra identidad dañada es afectada. Muchos motivos pueden ocurrir para que el ser humano sea afectado. Una de las razones puede ser en el trabajo, puede usted sufrir discriminación, pueden ofenderlo a través de una burla que pueda pasar, que tal vez usted tenga una discapacidad o tal vez usted no logre desarrollar alguna cosa como ellos consideran que debe de hacerse, o lo discriminan tal vez porque usted no es rápido pensando, o un ejemplo, diferentes tipos de motivos, o tal vez porque usted no logra cumplir con los objetivos que le piden, o tal vez usted a una persona que tal vez es coja, pues no camina como la demás persona normal, y muchas personas pues entran y se burlan de esa persona, y al ser esa persona escuchar esa burla, lo primero que ocurre en esa persona es un daño interior. La persona se siente dañada, la persona se siente afligida, se siente atormentada, no se siente que es la persona correcta. Simplemente a pesar de que la persona no haga actos pecaminosos, simplemente por la razón de lo que
recibe, de lo que absorbe, eso lo está dañando a la persona. O sea, y por eso las personas optan a muchas veces por quererse quitar la vida. Quieren quitarse la vida porque los espíritus de la depresión, los demonios de la depresión, cada vez le dicen: quítate la vida. No te aman en este mundo, no te quieren en la familia, te odian. Y entonces Satanás, ¿qué hace? Lanzar esas palabras y hacerle a la persona sentirse como alguien que no tiene valor, para que la persona se sienta amedrentada, para que la persona se sienta triste, para que la persona no se sienta aceptada en un mundo. Pero usted tiene que entender que alguien pagó un valor por nosotros, que la sangre de Cristo es la que tiene mayor valor. No hay dinero que tenga más valor que la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo salva a la humanidad. De ahí todo lo demás no tiene valor, no sirve, claro, por supuesto. No sirve aquí en la tierra, pero en el reino no. Entonces nosotros debemos de considerar, nosotros como seres humanos, el valor que tenemos nosotros. Su valor tiene un origen, la sangre de Cristo. Aquel que murió en la cruz derramó su sangre por amor ¿a quién? A nosotros. No sobre los animales. Ninguno de esos entró en la cuenta de eso. Fueron los seres humanos, los que piensan, los que hablan, los que trabajan. Sobre ellos Cristo pagó un precio. Otro de los motivos que muchas veces la persona no sienta valor de quién es, sucede y desconoce su identidad. Una persona que, un ejemplo, una persona que mató personas, pasó, porque hay personas, pero en el transcurso del tiempo sucede que el Señor lo toca. Un ejemplo, Pablo hizo actos ilícitos delante de Dios, actos que no eran buenos, actos perversos, ser el motivo de origen de quitarle la vida a los que creían en Jesús. ¿Usted se da cuenta? Esas personas que él les quitó la vida se fueron con Cristo porque reconocían a Jesús. Y él les quitó la vida, para ellos fue ganancia. Pero si Pablo no se arrepentía, ¿qué estaba haciendo? Cosechando la maldad. O sea, él se estaba dañando. Y su valor es porque no conocía el verdadero valor del amor hacia el prójimo. Y si no tenía amor hacia el prójimo, tampoco propio. Porque si no amamos al prójimo, es imposible que nosotros mismos nos lleguemos a amar. Porque ¿cómo sé yo que me amo? Amando cada cosa, disfrutando cada cosa. Es cuando me doy cuenta yo que realmente he llegado a aceptar las cosas. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Entonces nos damos cuenta que estaba en esa posición, causando maldad, causando daño. Pero usted da cuenta, ¿cuál fue el cambio? Cuando el Señor lo bota, se le revela el Señor, se le manifiesta el Señor, lo toca la presencia de Dios y lo transforma y lo convierte en el apóstol que ahora conocemos. A ese hombre que escribió todas estas cartas, ahora lo estamos conociendo. Pero usted da cuenta, el principio de Pablo transformado, siendo ya un hombre guiado por el Espíritu Santo, no fue aceptado en el principio. Mucha gente dudaba del cambio de Pablo. No crea que fue fácil él presentarse y venirles hablando: miren, ahora te vengo a hablar de aquel que murió en la cruz y que te ama y que te quiere transformar. No crea que fue fácil que Pablo en el principio impactara a las personas con el mensaje del Señor. No fue fácil. ¿Por qué? Porque conocían una identidad de Pablo. La identidad anterior de Pablo, ¿cuál era? Quitarle la vida a los creyentes. Y ahora él querer llevar a la gente a creer en aquello que él les estaba quitando la vida. No fue fácil. Muchas personas dudaron de esa transformación. Quizás posiblemente llegaron a pensar que era una trampa, nada más para que ellos revelaran su corazón, que expusieran lo que había dentro de ellos para después eliminarlos. No fue fácil. Pero ¿por qué motivo puede pasar que nosotros dudemos del cambio de una persona? Es porque nosotros tampoco hemos logrado ese cambio de identidad, o sea, el discernimiento espiritual para comprender si de verdad una persona ya transicionó a la nueva vida. Y eso pasa en nosotros, es normal. Pero debemos de nosotros, por eso mismo, dejar que el Espíritu Santo nos transforme a diario, nuestra mente. Entrega tu mente y tu corazón a la presencia de Dios, para que Satanás en ningún momento venga con pensamientos
o ideas que no vienen de Él, porque somos propensos a eso. La iglesia, cada ser humano es propenso a ser atacado mentalmente. Y para que usted no piense diferente a su identidad que Cristo nos dio, no necesariamente usted tiene que exponerlo con su boca, con palabras, las cosas. Simplemente mire que en la mente ande dando vueltas algo. Desde ahí nosotros podemos pecar. Desde ahí nosotros podemos convertir cosas equivocadas. Pero por eso mismo entendamos nosotros que Cristo nos ha transformado a nosotros y Él nos dio valor a la humanidad. Usted tiene valor, usted tiene un precio, usted no es menos. A usted ya Cristo lo posicionó en la posición correcta, donde debe de permanecer, donde debe de mantenerse unido a Cristo. Porque la palabra misma dice: apartado de mí o lejos de mí, ¿usted qué puede hacer? Nada, nadie puede permanecer separado de Él. Separado de Él nadie puede permanecer. Pero si optamos por permanecer unidos a la alianza con Cristo, no habrá nadie que le haga frente. No te va a hacer frente la duda, no te va a hacer frente el proceso, no te va a hacer frente ningún espíritu que te quiera atacar, ni la enfermedad te va a poder destruir la fe que tú logres alcanzar cuando perseveres en Cristo. Es lo que el Señor hace en el ser humano. Su identidad, su origen, ¿quién es usted? Usted, me imagino que usted sabe o no desconoce de quién es hijo usted. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Quién son sus abuelos? Fíjese que de veras, si nos damos cuenta nosotros, conforme al origen del ser humano, nos damos cuenta que nosotros, bueno, casi la mayoría quizás de la humanidad, nosotros como de Centroamérica, si usted da cuenta, mayormente a nosotros nos sucede algo. Y es una realidad. La identidad en lo natural, bajo lo natural, nos damos cuenta que el ser humano solo conoce quién es su papá y quiénes son sus abuelos. Y a lo mucho, quién es el bisabuelo logra saber. De ahí para atrás no sabe quién es toda la familia. Y en Israel, si usted da cuenta, la gente sí sabe toda su genealogía. ¿Saben? ¿De dónde fueron sus inicios? ¿Quiénes fueron? Todos pueden saber hasta 20 generaciones completas y ellos no pierden eso. 20 generaciones y ellos saben quiénes son el origen de ellos, de su familia. No la pierden. Pero nosotros solo a lo mucho, abuelo y bisabuelo. Hasta ahí llegamos. Y ahí para atrás no sabemos quién viene detrás. Desconocemos. Y por eso en el transcurso del tiempo, por eso pasan errores, por eso muchas veces se da cuenta que pasan problemas, muchas veces entre familias se unen. ¿Por qué? Porque no conocen el origen. Y tampoco las personas se proponen enseñarle a las familias quiénes son sus orígenes, quiénes son sus familias en los diferentes sectores, y de repente problemas. Y después quieren quitar la vida a la gente simplemente porque pasó un problema, porque hay un desconocimiento de identidad, porque no se enseña, porque no se conoce. Entonces, cuando se desconocen las cosas, somos más propensos a equivocarnos nosotros. Al no saber nosotros que somos de Cristo, vamos a andar nosotros haciendo todo lo malo. Pero cuando la humanidad conoce de Cristo, la humanidad va a evitar hacer lo malo. ¿Por qué cree que hoy en día la maldad se aumentó? Es porque se dejó de mostrarle al ser humano su origen verdadero. La maldad aumentó porque la humanidad cada vez conoce menos que Cristo es el Salvador de nosotros. Es una realidad. Van naciendo nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones cada vez desconocen más que Jesús existe. ¿Por qué cree que más gente hay perdida? Por esas razones. Las nuevas generaciones viven cada vez más desconociendo la verdad. Y no tienen la verdad en sus vidas porque la desconocen. Pero por eso la iglesia necesita ser nueva criatura. Usted como nueva criatura tiene una obligación: mostrarle a las futuras generaciones que nosotros somos salvos por Cristo. Y se va a dar cuenta que no solo vamos a ser salvos, sino que otros van a ser salvos. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y por qué lo dijo él?
nada más. Porque enfrente de Josué había una generación, estaba todo el pueblo de Israel con él. Él era el líder y por obligación tenía que transmitir la palabra de Dios ahí. Tenía que transmitir, un líder tiene que hablar de Cristo ahí. Y tenía que hablar de Cristo él, para que no volvieran a cometer el error que habían cometido, como le habló, que sus padres habían pecado en Egipto y en el transcurso del desierto también. Lo habían volvido a cometer el error, se habían volvido a equivocar. Pero Josué les dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Estaba estableciendo que Cristo iba a guiar a esa nación, que Cristo se iba a encargar de guiar a esa nación, que esa nación no tenía que perder la identidad de Cristo, tenían que permanecer en Cristo. En la realidad, si nosotros permanecemos en Cristo, su éxito está asegurado. Está asegurado el éxito del hombre. Tendríamos un lugar de privilegio, un lugar de privilegio asegurado en la casa de Jehová. ¿Cuántos quieren ir a la tierra prometida que Dios prometió? Porque es el lugar que todos optamos por ir, y el lugar donde vamos a ser bendecidos, donde vamos a ser prosperados, donde no habrá más llanto ni tristeza. Si el dolor aquí en la tierra nos tiene abatidos, allá se va a terminar todo eso, porque Cristo nos conoce, Cristo nos ama, y Él te ama a ti también, y Él quiere ayudarte, quiere prosperarte, quiere cambiarte, quiere darte fuerzas nuevas, alimentarte con su presencia. Entonces, en la identidad del ser humano que viene de Cristo, nosotros conocemos el valor de nosotros y también conocemos el propósito que Dios estableció con la humanidad. Propósito que Dios tiene con la humanidad es llevarla a ser salva, o sea, cambiarla, transformarla. Entonces, crear en nosotros una nueva mente. Claro, porque una nueva mente es necesaria. Recuerde, ¿por qué es necesario conocer el propósito? El propósito es ser salvos. Pero para nosotros aceptar el propósito y entrar en el propósito de Dios, es necesario cambiar de mente. ¿Y por qué de mente? Porque la mente de Cristo no es como la de nosotros. En la mente de nosotros hay temores, hay dudas, hay debilidades. Somos contrarios muchas veces. Porque el origen de Jesús, ¿cuál era? Orarle la palabra, entonces, y hacer muchas actividades, cual llevaba también el darle de comer a la multitud. Pero la base principal era ¿qué? Darle la palabra de Dios, enseñarle a la gente la palabra de Dios. Entonces, y el ser humano muchas veces, pues desconectado por la mentalidad que tiene, pues se le es difícil. Nosotros tenemos una mentalidad, y la mentalidad es el origen que nosotros tenemos muchas veces, viene por la cultura, que la cultura te enseña otra forma, la cual la cultura no tiene nada que ver con las cosas del reino. Si en las cosas del reino de Dios nosotros nos movemos por cultura, estamos equivocados, porque la cultura nos enseña a nosotros que debemos de poner toda la fuerza en todas las actividades físicas, en las cosas que se ven. Pero como el reino de Dios no consiste en las cosas que se ven, sino que en aquellas cosas que no se ven, entonces el reino de los cielos no es por cultura. No es por cultura, porque por cultura nació la religiosidad. Es una realidad. Por cultura nació la religiosidad, que hay que cubrir. Es cultura, por el motivo. Porque la gente, porque de todas maneras el hombre, sea cuando se mueve por cultura, anda con miedo en todas las áreas. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted no impone, porque el Espíritu Santo nos guía. Entonces, cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos la cultura, nosotros aferrados a la cultura, nosotros queremos hacer a nuestra forma las cosas del reino de los cielos. Pero la palabra de Dios nosotros nos dice que tenemos que negarnos. Y negar es dejar todo eso. Que yo no me muevo por cultura, me muevo por negación. Y la negación es abandonar todo, tomar la cruz y caminar y seguir a Cristo.
Y cuando sigo a Cristo, yo no tengo que ir jalando esto. No tengo que ir jalando esto cuando sigo a Cristo. Es la cruz. Es seguir a aquel que murió en la cruz. El que me conoce, el que te entiende, el que te quiere guiar. Por eso la cultura te hace más propenso a equivocarte. Entonces tenemos que entender nosotros el origen, el propósito de Dios. Un ejemplo, usted tiene planes, quiere hacer ciertas cosas, muchas cosas posiblemente usted las quiera hacer. Un ejemplo, uno piensa, un ejemplo, analiza un día, un ejemplo no hayan alguna cosa aquí, falten unas cosas, uno la analiza, dice, bueno, aquí falta esto. Pero para el próximo fin de semana me propongo que yo ya lo voy a tener listo y preparado. ¿Se da cuenta cómo? ¿Por qué? Eso se volvió un propósito. Y el Señor tiene un propósito con nosotros, que seamos salvos. Allá anda una persona que no tiene a Cristo, pero es necesario que se le predique para que sea salva. Entonces me estoy proponiendo para que esa persona entre al propósito de Jesús. Porque estoy viendo una necesidad ahí. Entonces nosotros tenemos que ver la necesidad también. Entonces, por eso conocer el propósito del Señor. Porque la identidad de Cristo nos hace a nosotros que nosotros volvamos a Él y nos entreguemos a Él, y que nosotros añadamos a otros a la identidad de Cristo también. No solo nosotros, sino que todos. Entonces nosotros en Cristo encontramos propósito, seguridad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué seguridad? ¿Usted cree? Por eso en el Salmo 91, como la forma en la que los textos hablan allí. Vamos a buscar. Para leerlo. Como encontramos seguridad en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia en que ande en oscuridad, ni mortandad en que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. ¿Se da cuenta? Nos habla de la protección que Dios tiene. Y cuando Dios nos protege, usted se siente seguro. Yo no me siento desprotegido. Cuando sé que Dios está conmigo, yo puedo caminar en lugares que representen una amenaza, pero yo sé que voy a salir con bien. Cuando David iba a una batalla, no iba con temor, iba confiado en que Cristo lo iba a librar de los opresores. David iba tranquilo que iba a regresar con una victoria. David iba a la batalla, no iba desconfiado, no iba con duda, no iba que hoy le iba a tocar a su final, iba seguro, y Dios lo guardó hasta el final de su día. Dios cuidó de él y Dios cuidó de sus generaciones, porque cuando usted se siente protegido, cuando usted confía en Dios, usted no anda con temores, no anda con inseguridades. La seguridad es Cristo en la humanidad. Cuando usted camina seguro, usted sabe perfectamente que la enfermedad no lo puede matar de la forma que el diablo piensa. Cuando usted está seguro, usted viene a la casa del Señor con una intensidad, porque sabe que Cristo está con usted. Cuando usted pasa a lugares que representan una amenaza, usted pasa tranquilo, no pasa con miedo, elimina el miedo, confía en que Dios es su libertador. Es que Cristo es el libertador de nosotros. Seguridad. Crean la seguridad que Dios nos ofrece a nosotros. Es que si nosotros caminamos con temores, nuestra mente va a provocar ese origen del temor. Y que se cumpla lo que nosotros pensamos, el temor. Yo siento que posiblemente pasé por un lugar, pero
dicen que en ese lugar tal vez ya se han caído unas 3 personas. Usted también escuchó esa historia y usted también va a estar con ese, ¿será que me voy a caer? Desde ese momento que usted le dio valor a lo que alguien dijo de ahí, usted también le va a pasar eso. ¿Sabe por qué? Porque usted confió más en algo que representaba un peligro que en la seguridad que Dios nos ofrece a nosotros. Te crea un ejemplo, cuando David iba a una guerra, no crea que tal vez de todos los que habían ahí, más de alguno le decía: este ejército, esta nación es más fuerte que nosotros, no puede derrotar. Han mejorado sus armas. Me imagino que pensaron muchas veces eso. O incluso cuando Saúl lo perseguía para quitarle la vida, le decían muchos, le empezaban tal vez mucho con esas palabras que Satanás pone para que nosotros empecemos a dudar más. Pero el salmista David, ¿cómo estaba respondiendo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando moramos nosotros bajo la sombra de él, ¿qué es la sombra? Una sombra que hace en un gran solazo, nos alivia, nos da tranquilidad. Esa es la seguridad que Cristo te ofrece, te da seguridad. En el momento quizás donde el diablo planeó que tú estuvieras abatido, que estuvieras sufriendo más, es cuando más tranquilo vas a estar, porque estarás bajo la sombra del Omnipotente. En el desierto que tú estabas metido y pensando que el diablo te iba a matar de un ahogamiento porque no había agua en tu vida, Dios puso sombra. Y si Dios pone sombra, no te vas a morir de sed. Porque aún en los desiertos, aquellos que le aman a Cristo, aquellos que le piden a Cristo, aquellos que le claman a Cristo, Dios les provee. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Por eso, cuando usted tiene identidad en Cristo, sabe clamar a quien le va a proveer lo que usted necesita. Las personas que no tienen seguridad en Cristo es porque no tienen identidad de Él. Es la realidad. Yo me mantengo seguro. ¿Por qué? Porque conozco a quién pertenezco ahora. Sé quién es mi Salvador. Sé quién es mi guía. Sé que Jesús es mi guía. Sé que su presencia me guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces no le puedo dar motivos a la inseguridad. Tengo seguridad en Él porque Él me da seguridad. Y si Cristo te da seguridad, hay que exponer la seguridad de Él. Es lo que Él nos da a nosotros y lo que debemos de hacer. En Cristo encontramos nosotros y cuando nosotros entendemos nuestro valor, el propósito y la seguridad, nosotros nos liberamos de la búsqueda de validación externa y del pasado. Validación, ¿por qué motivo externa? La externa es que usted quiera que todo el mundo esté contento con usted. O un ejemplo, que todo el mundo lo apruebe a usted. Es cuando usted quiere buscar una validación externa. Un ejemplo, una persona que tal vez piense que a usted le cae mal, o la persona diga, bueno, me cae mal esa otra, no me gusta como aquello que la persona hace, todo eso le incomoda, usted no la aprueba y llegaron a sus oídos ese tipo de acciones. Usted piensa desde ese momento, pero usted escuchó eso y usted busca maneras de cómo impresionar a aquellos que no lo aprueban. Desde ese momento usted está encaminado al fracaso literalmente. ¿Por qué? Si el ser humano, yo sé que Cristo nos aprueba, entonces ¿por qué usted motivo va a andar batallando buscando aprobación externa? Un ejemplo, muchas personas, incluso creyentes, entran en ese problema. Un ejemplo, una persona que se siente físicamente no se siente bien. Un ejemplo, una persona tal vez llega a sentirse así que las personas lo ven como un ejemplo, como feo, y la persona piensa que eso es lo que es, y la persona se daña simplemente por pensar de esa manera, o muchas personas porque ven que otra persona tenga más éxito, piensan que ese
esa es la identidad que deben de tomar. Y entonces, desde ese momento que la persona ya prestó sus ojos, su mirada en lo que no es de Cristo y puso la mirada más en las acciones del ser humano, desde ese momento, ¿qué está pasando la persona? Está buscando quedar bien con las personas. Pero desde ese momento hay un abandono espiritual. Que cuando la persona quiere buscar aprobación entre los hombres, se está desconectando de ser aprobado delante de Dios. Si nosotros trabajamos por ser aprobados por Cristo, pues vamos a ser un buen ejemplo aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo inicia usted buscando aprobación? Cuando usted ora, Cristo lo va alabando, lo va transformando. Cuando usted lee la palabra, ¿qué pasa? La palabra lo está llenando, te está llenando de buenas cosas. Pero cuando usted habla con personas y en un ejemplo, personas le dicen que tu ropa qué fea se ve, y usted tal vez la había comprado esa ropa con esmero, tal vez con ahorro, con un montón de dificultades había comprado esa vestimenta a usted, pero alguien le dijo que estaba fea y inmediatamente usted quiere salir corriendo y ir a quitársela y ponerse otra, simplemente porque usted iba buscando qué decían las personas, pero como no escuchó lo que usted esperaba, usted terminó dañado. Simplemente porque usted esperaba que las personas le dijeran: oh, qué bonito te ves, cómo te queda eso, se ve bien. ¿Por qué motivo? Por eso pasa que nosotros nos desconectamos de Dios, porque estamos esperando que las personas vengan y digan: qué bien te quedó eso. Pero el día que escuchamos lo contrario, queremos salir corriendo y escondernos. Como Adán y Eva cuando comieron de la fruta prohibida. Y cuando venía la voz de Dios hablándoles, escondidos, tapándose, no querían ser vistos. Eso es lo que provoca cuando nosotros obedecemos a las cosas externas y no a las cosas internas. Cuando no somos tratados interiormente, siempre vamos a estar fracasando. Por eso, deja que la presencia de Dios te ilumine, te guíe. ¿Cuántas veces usted da cuenta que nosotros nos podemos equivocar, pero delante de Dios el Señor no te acrimilla como el día como anteriormente lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando el ser humano busca aprobación por fuera, ¿y por qué no buscar aprobación delante de Dios? Si usted es aprobado delante de Dios, le va a ir bien. Al justo le va a ir bien. A lo injusto es que no le va a ir bien. Y no es condenación ni maldición, es una realidad. Depende de nosotros, de qué manera usted quiere ser tratado. Si quiere buen trato, pues preséntese delante de Dios, que Dios lo trate. Y cosas buenas van a producirse ahí. Entonces, por eso el ser humano va buscando validación externa y no buscando la validación en el reino de los cielos. Y fíjese que para ser nosotros aprobados en el reino de los cielos, una cosa debemos de hacer nada más: reconocer a Jesús. No necesita más. Aquí en este mundo, usted, el ser humano, muchas veces usted puede hacer todo el tiempo miles de cosas buenas, pero con una cosa que haga mala, desde ese día lo condenan. Es una realidad. No espere, por más que usted contente al ser humano, muchas cosas lo puede hacer usted. Le puede hacer lo que usted quiera, se puede tirar hasta de rodillas, usted, si es posible. Pero con una cosa que haga que no le guste, usted es quitado de ella. No necesita más, una cosa. Y se da cuenta y parece como que nada sucediera, ¿no? Pero una cosa es suficiente para que seamos desaprobados por el hombre. Un errorcito. Hoy un cristiano se cayó y hay gente que ya dice: ese ya, ¿para qué que siga yendo a la iglesia? Y la gente es un hipócrita, dice la gente. Pero ese hipócrita es necesario que siga viniendo a la casa del Señor para que Dios lo trate. Hipócrita seríamos nosotros abandonando las cosas del reino y no seguir haciendo las cosas del reino. ¿Me entiende? Lo que pasa es que el ser humano, para ver, porque, por ejemplo, ya de ese tiempo quería haber caído a alguien, pues dice: mejor que se caigan rápido, ¿no? Cuando no. Entonces se da cuenta, porque cuando usted busca validación externa entre los hombres, error grave.
Error grave, no va a haber un cambio en usted realmente. Porque recuerde, nosotros no logramos ver como Cristo nos ve, es una realidad. Entonces, al no ver como Cristo nos ve, pues nosotros vamos a opinar. Y ahí es donde entra la cultura, ¿se da cuenta? Vamos a opinar cómo el ser humano tiene que comportarse, cómo debe de hacer las cosas. Pero si yo me guío por la palabra, estoy optando por lo que Cristo, que dice de nosotros el Señor, que desde antes de la fundación del mundo, pues Él ya nos conoce y nos eligió y nos envió para qué somos y qué vamos a hacer. Un ejemplo a alguien que se mueve por cultura, lo que le va a decir, ¿para qué vas a la iglesia a perder tu tiempo? Le dice, ¿se da cuenta? Porque eso es cuando usted busca lo externo. Pero cuando busca usted las cosas espirituales, dice, yo voy a seguir buscando a Cristo porque ya he encontrado solución para mi vida. He encontrado el alivio que mi alma necesita. He encontrado la paz que yo necesito. La paz que no la había encontrado en ningún sitio, la encontré en la casa del Señor. En la casa del Señor he encontrado la paz que mi alma necesita, lo que mi ser necesita. Y yo sé que si me mantengo en esa paz, voy a llegar al lugar correcto. El trato del Señor. Entonces nosotros, al aceptar al Señor, pasamos de ser criaturas nosotros a hijos de Dios, nuevas criaturas, creados para cosas buenas y obras buenas, amados y redimidos, lo cual transforma cómo pensamos y vivimos, es lo que hace el Señor en nosotros. Entonces, el ser humano es una nueva criatura. Ya no somos definidos por nuestros errores, sino por lo que Jesús hizo. Cuando usted ya aceptó a Jesús, usted cuando escuche palabras que lo quieren volver a tratar por todos sus errores anteriores, háblele, Cristo me hizo nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 me habla de quién yo soy ahora. Cuando yo era aquello antes, háblame de aquello, pero ahora yo ya no me hables de eso porque yo ya no soy de eso. El Señor echó todos mis errores en el mar, en lo más profundo, y ya no los vuelve a sacar. Si tú lo sacas es porque quieres verme de esa manera y no me quieres ver en la nueva identidad que Cristo me está dando. Es la realidad. Cuando el ser humano, cuando usted se contacte con personas y le vengan y le hablen de sus errores pasados, esas personas, simplemente la razón de ellos de venirle a sacar su pasado es porque no quieren ver la nueva versión que Cristo quiere hacer en usted. Son enviaciones de Satanás. Porque Satanás siempre viene queriendo sacar, queriendo acusarnos con lo que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque él quiere que a través de esa acusación nosotros volvamos a cometer esos errores. Es la razón por la que Satanás acusa. Pero recuerde, usted es una nueva criatura, un nuevo ser humano, y un nuevo ser humano no vuelve atrás, sino que se mantiene como nueva criatura, como nueva persona. Entonces, somos nuevos, somos definidos como nuevas personas, no por los errores. Usted como hijo del Señor, usted ya no es definido por sus errores. Y todo aquel que viene a los pies de Cristo no será más definido por los errores. La samaritana ya no fue llamada por lo que tenía su historial. Ahora le pusieron samaritana, se da cuenta, le pusieron nueva. La evangelista que salió ahí, la profeta que salió de ahí, la que le predicó a todo un lugar y hubo avivamiento. ¿Se da cuenta? Es que cuando usted acepta su identidad verdadera en Cristo, usted aviva los corazones que están muertos, los corazones que están perdidos. ¿Por qué? Porque dice, soy de Cristo, pero yo sé que hay más personas que no son de Cristo, pero yo debo de hablarles a ellos para que se conviertan a Cristo. Y que el evangelio así es, así funciona. El evangelio no nació para un sitio, nació para multitudes. La palabra de Dios. Y lo que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros, llevarnos y que la meta se cumpla, que el evangelio se predique en cada rincón de la tierra, desde Samaria hasta lo último. Se va a pronunciar que Jesús salva. Y es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero que usted crea verdaderamente quién es usted, la nueva criatura que es usted. No dude de quién es usted ahora delante de Dios. Cristo hace tiempo que lo aprobó usted, pero si usted anda todavía pensando, bueno, aquel ser humano no me vio con buena cara, aquel no me dio la mano,
o que no me saludó. Claro, tenemos que aprender a hacer todo eso. Pero el día que alguien no lo salude, usted tampoco se sienta mal. Hay otro día para que esa persona lo salude. Pues sí, es la realidad. ¿Me entiende? Entonces, pero que no, usted no se abata porque algo no se pronunció, sino que aprender. Aprender que las cosas del reino van a avanzar. Aprender que nosotros somos hijos de Dios. Aprender que nosotros pertenecemos a Cristo y que Él ha prometido cosas buenas acerca de nosotros, no cosas malas. Cristo no ha prometido lo malo para nosotros, solo lo bueno, para que a sus hijos le vaya bien, para que a usted le vaya bien. Y nos va a ir bien si nosotros creemos en Él. Entonces, que Dios bendiga la vida de todos. Vamos a orar para que el Señor nos siga.